Hola, hola, me llamo Juan Pío Hernández y soy el director ejecutivo de la ONG Plan País. Y en esta lección, en esta clase del día de hoy, vamos a hablar de el voto de la diáspora, el voto de los venezolanos en el exterior. Bueno, como todos sabemos, el tema de la migración venezolana es un tema que está en el debate público en estos días, con la creciente ola migratoria, los flujos migratorios de venezolanos alrededor del mundo. Vemos que la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, y ACNUR estima que 7.7 millones de venezolanos han migrado y se encuentran en estatus migratorio o de refugiados a lo largo de todo el continente americano y a nivel mundial. Vemos que los principales países de acogida son Colombia, con casi 3 millones de venezolanos, seguido por Perú y seguido por Brasil, Chile y Estados Unidos. Con este número de 7.7 millones de venezolanos, todos nos preguntamos qué va a pasar con esos venezolanos y si ellos van a poder votar. Organizaciones como el Observatorio Electoral Venezolano, Súmate, entre otras, estiman que de estos 7.7 millones de venezolanos, aproximadamente 4.8 millones son elegibles para votar, son mayor de 18 años. Tenemos que preguntarnos cómo es el tema del voto en el exterior y cómo se puede ejercer este derecho. El voto de los venezolanos en el exterior se codificó en la ley y la reglamentación venezolana en el año 93 y se ejecutó por primera vez en las elecciones presidenciales del año 98. Los venezolanos en el exterior pueden votar para las elecciones presidenciales y también para los referéndums de carácter nacional, pero también hemos visto elecciones en las que se ha votado por puestos con circunscripción nacional. Como son el caso de los diputados de representación de las comunidades indígenas y también de los diputados para el Parlatino. Vimos que para esas elecciones parlamentarias en el año 2005 y en el año 2010, donde se votaron por estos dos cargos, hubo elecciones en el exterior para estos puestos. Y bueno, en el año 2015 la Asamblea Nacional decide que para las elecciones del 2015 no va a haber elecciones para el Parlatino y también por lo cual no se dio el voto en el exterior por primera vez en unas parlamentarias. Así que vemos que desde que se codificó y se ejecutó en el año 98, los venezolanos en el exterior han participado en aproximadamente 14 elecciones, la última siendo la elección presidencial del año 2018, que se ejecutó en un ambiente de abstención y no hubo mucha participación, pero el último principal episodio electoral fueron las elecciones presidenciales en el año 2012-2013. Profundizando en que el voto de los venezolanos en el exterior es un derecho, vemos que esto está codificado por medio de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la LOPRE, que pasó como ley en el año 2009, y también en el Reglamento General de la LOPRE, que fue implementado en el año 2013. El artículo 124 de la LOPRE establece que solo podrán sufragar en el exterior los electores y las electores que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela. Acá es importante resaltar, como dice, que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia. Es importante resaltar que en el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en su artículo 26, establece que las electoras o electores venezolanos que se encuentren legalmente residenciados en el extranjero podrán actualizar sus datos a través de la representación diplomática ubicada en el país de residencia. Las representaciones diplomáticas están facultadas para recibir los reclamos previstos en este título, los cuales deberán ser remitidos a la Oficina Nacional de Registro Electoral en un plazo no mayor de 15 días. Habrá un debate, que es algo paradójico, con la ley venezolana otorgándole ese poder de condicionar a los venezolanos residenciados en otros países, prácticamente le asigna a otro gobierno, a otro estado, que pueda definir el estatus de elector o no elector de ese venezolano. ¿Cuál es la magnitud del voto en el exterior? Se estima que 7.7 millones de venezolanos hay alrededor del mundo. En un estudio que hicieron
en el año 2023 estiman que 4.8 millones de venezolanos son elegibles para votar. ¿Cuántos pueden votar? Nada más 107.000 venezolanos están registrados, están inscritos para votar en los respectivos consulados, de los cuales 37.890 son en Estados Unidos nada más. Y vemos que los países con más venezolanos, como son el caso de Colombia, que tiene 3 millones de venezolanos, nada más cuenta con 6.862 inscritos para votar. Vamos a hablar un poco de experiencia más de la mano. En el año 2023, la diáspora participó en las primarias del 22 de octubre y para esta ocasión la Comisión Nacional de Primarias abrió una herramienta en la que los venezolanos podían actualizar su residencia y si estaban registrados en el registro electoral, sea en Venezuela o en algún otro consulado, podían actualizar su lugar de domicilio para poder votar. Y aquí vemos que el registro creció de 107.000 venezolanos a 397.000 venezolanos que se pudieron inscribir en las 85 ciudades y centros electorales que se habilitaron para participar en esta ocasión. Tenemos que un gran ejemplo y un gran caso fue el de la consulta soberana del 16 de julio del año 2017, en el que cualquier venezolano mayor de 18 años pudo acercarse a los diferentes centros que había y con nada más su cédula vigente o vencida o su pasaporte confirmando su nacionalidad venezolana podían participar. 724.358 venezolanos participaron, de los cuales 255.000 nuevamente Estados Unidos fue el país con mayor participación, seguido por España con 98.925, Colombia con 73.953 y vemos casos como el de Chile, casi 40.000 personas participaron. Así que vemos cómo esa evolución y cómo podemos hablar de la participación de la diáspora. Y vemos que para las primarias se actualizaron sus datos y se registraron 397.168, hace que el voto de la diáspora tenga un gigantesco potencial y algo que tiene que ser un proyecto a largo plazo. Como veníamos hablando, el voto de la diáspora es algo que no ha sido muy tomado en cuenta por muchas instituciones a nivel nacional y que enfrenta muchos retos. Entre los principales retos podemos enumerar 4 principalmente. El número 1 es el cierre continuo del registro electoral. Las regulaciones y la normativa electoral habla que el registro electoral debería estar abierto permanentemente, pero eso no es lo que estamos viendo en el caso del voto en el exterior. Desde las elecciones de 2012 y 2013, en el que hubo unos esfuerzos y unos intentos bastante obvios para suprimir el voto de los venezolanos en el exterior, caso emblemático, el cierre del consulado en Miami, que para su momento que sigue siendo el centro electoral de la diáspora con más electores, que arbitrariamente se cerró y no se dejó organizar unas elecciones en la ciudad de Miami. Vemos que el registro electoral en los consulados ha estado permanentemente cerrado desde esa época, desde el año 2012-2013, en el que prácticamente se abrió por un mes en el operativo especial en antelación de las llamadas elecciones presidenciales del año 2018 y que actualmente para las elecciones del año 2024 están actualmente abiertos pero con muchas irregularidades y con muchos obstáculos. Reto número 2, los retos de identidad que tienen los venezolanos y las dificultades para conseguir sus documentos de identidad. No es sorpresa para nadie que los venezolanos han estado pasando un viacrucis para conseguir sus documentos y acceso a su identidad. Vemos que la identidad es un derecho reconocido a nivel internacional y también es una meta de desarrollo sostenible según las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Los venezolanos están teniendo una gran cantidad de dificultades, entre ellos que tenemos el pasaporte más caro del mundo, tenemos muchas complicaciones para sacar el pasaporte y bueno, y uno de los requisitos para inscribirte en el registro electoral es que necesitas la cédula de identidad y la cédula de identidad nunca ha sido un proceso consular, lo cual es una barrera para los venezolanos
en el exterior. Reto número 3, ambigüedades y arbitrariedades con respecto a los requisitos. Vemos que de caso en caso y de episodio en episodio se cambian los requisitos arbitrariamente, lo cual en vez de ser los requisitos básicos ser tu cédula de identidad, tu pasaporte y la evidencia de residencia o de permanencia legal, vemos que diferentes consulados han venido agregando barreras y nuevos requisitos, como por ejemplo el registro consular, como tener un estatus por un año, que eso es algo que que estamos viendo en el episodio actual del registro en el exterior. Y bueno, vemos esas ambigüedades que no hacen para nada fácil esos esfuerzos comunicacionales y esos esfuerzos para movilizar a los venezolanos a registrarse. Reto número 4 es la supresión sistémica del voto de los venezolanos en el exterior, en el que, bueno, por medio de este cierre continuo que ya veníamos hablando en el reto número 1, pero también vemos que hay muy poco esfuerzo de pensar en los derechos de los venezolanos en el exterior y muy poca reacción institucional. Cuando también se habla de una supresión sistémica, es también el tema de no reconocer la permanencia legal de los venezolanos en estos países, tanto en el 2018 como en lo que estamos viendo actualmente en el registro del 2024. Vemos que se le está exigiendo a los venezolanos en el exterior tener una residencia y el concepto de residencia cambia de país en país y bueno, no se está reconociendo muchos estatus de permanencia legal como establece la ley de los países de acogida y como establece la LOPRE, como mencionamos anteriormente. Tenemos el caso de Colombia, en el que la gran mayoría de los venezolanos en Colombia están bajo el estatus del permiso de permanencia temporal, el llamado PPT, que lo tienen casi 2 millones de venezolanos, y el estatus de residencia que está pidiendo el CNE no es un estatus comúnmente utilizado. En el caso de Colombia, esos venezolanos con el PPT no son elegibles para registrarse, algo que suprime sus derechos como venezolanos, suprime su derecho al voto y es un gran reto de los venezolanos para registrarse. ¿Cómo se organizan las elecciones de la diáspora? Y aquí vamos a hacer una intervención bastante breve entre los principales puntos de cómo organizar el voto en el exterior y qué tener en cuenta. El punto número 1 es que el proceso es principalmente organizado por los consulados y por el equipo consular, por los oficiales consulares, los empleados del consulado, en el que el CNE no nombra miembros de mesa y personal electoral como hace en el caso de Venezuela, y los consulados se encargan de esto. Hemos visto en episodios anteriores, los diferentes consulados se han apoyado de organizaciones de la sociedad civil en estas ciudades y los han llamado para que sean miembros de mesa, para que apoyen con la parte logística y también para que apoyen a identificar a los diferentes testigos de las diferentes campañas. El tema de los testigos siempre lo ha venido asignando los diferentes comandos de la campaña presidencial o de los diferentes comandos de las fuerzas políticas, y ellos son quienes asignan las credenciales, que pueden ser tanto viniendo de una organización política o también de organizaciones de sociedad civil reconocidas en el tema electoral, como es en el caso de Súmate, por ejemplo. Algo que es importantísimo tener en cuenta con respecto al voto en el exterior es que el voto del exterior es manual. Para el exterior no se cuenta con el voto electrónico que se cuenta en Venezuela. También tenemos que tomar en cuenta las diferentes características logísticas que tienen el voto en el exterior, en el que no solo tenemos que adaptarnos a la normativa electoral que viene del CNE y viene de Venezuela, ciertos reglamentos y ciertas leyes en los países donde estamos. Por ejemplo, cómo administrar las colas electorales en los sitios electorales, cómo pedir los permisos para llevar la logística en los diferentes sitios y también cómo contar con diferentes espacios para facilitar el voto de los venezolanos en el exterior. Y ahí vemos una gran gama de operación que ha hecho la sociedad civil en las diferentes ciudades para apoyar a los diferentes consulados en este trabajo electoral. El trabajo de la sociedad civil viene mucho en la parte logística, mucho en la parte electoral, mucho en la parte de testigos y de asegurar y de observar estos procesos, mucho también de incidencia y darle visibilidad
a lo que esté pasando en los diferentes episodios electorales que tenemos. Y también hay un gran factor comunicacional. Los venezolanos que estamos vinculados a las diferentes organizaciones o a los diferentes actores en las ciudades donde vivimos, tenemos la obligación de comunicar responsablemente cualquier información con respecto a los procesos electorales, cualquier información con respecto al derecho al voto y también cualquier información para facilitar estos temas. Para concluir, esto es un voto, esto es un derecho que tenemos los venezolanos que hace falta fortalecer, hace falta visibilizar las violaciones a nuestros derechos que se están dando a nivel internacional y también aprovechar los momentos y las ventanas que se abren para registrarnos, para poder ejercer ese derecho. Irrelevantemente del episodio electoral del momento, hay que estar registrado para poder ejercer nuestros derechos. Así que muchas gracias por participar en esta lección, en esta clase. Estaremos dando más detalles sobre el voto del exterior y cómo ejercer la democracia desde todos los rincones donde estamos. Gracias.